Descifrando el antiguo Egipto. En los albores de la historia, toda una civilización se unió para construir los monumentos más misteriosos de la Tierra. ¿Por qué? ¿Qué visión les impulsó a hacerlo? Robert Buffal, escritor e investigador británico nacido en Egipto a la sombra de las grandes pirámides. Tumbas de los faraones, según los egiptólogos. Sin embargo, Buffal cree que fue una visión más grande lo que impulsó su construcción. Durante los últimos 20 años ha buscado esa visión cargada de antiguos ecos, de mitos, de estrellas. Hay algo extraordinario acerca de esta civilización. Su regularidad nunca cambió. Su arte, su religión, sus templos, sus leyes, incluso su manera de vestir nunca cambió. ¿Por qué? Porque tenía que ser así. Hace 10 años, Buffal hizo un descubrimiento que despertó la curiosidad del mundo entero. Las misteriosas cámaras del interior de las pirámides de Giza, que antiguamente se pensaba que tenían la función de ventilar, apuntaban a las estrellas. Las del lado sur apuntan a la constelación de Orión y a la estrella Sirio. Para los antiguos egipcios, el dios Osiris y su hijo Horus. Las cámaras del lado norte apuntan a la estrella polar y a la Osa Mayor. Y todo el complejo, es decir, las 3 pirámides en fila y una pequeña que se encuentra a la izquierda, parecen ser el reflejo del cinturón de estrellas de Orión. Orión, el dios Osiris de Egipto, se alzaba tanto en el cielo como en la tierra. ¿Hablan las pirámides de estrellas? Las pirámides no son demasiado populares entre los egiptólogos porque han atraído a muchos excéntricos. Las grandes pirámides tienen un gran poder sobre la gente. Yo creo que pueden acabar con el sentido común. El señor Buffal y otros muchos vienen aquí 1 o 2 días con sus teorías y luego desaparecen tanto ellos como sus teorías. Sin embargo, la teoría de Buffal no ha desaparecido. Y aunque el escritor es reacio a dar nombres, lo cierto es que ha conseguido que algunos egiptólogos analicen las estrellas. Creo que las ideas más productivas son consideradas al principio descabelladas. Posteriormente, se intentan encontrar errores. Y al final, todo el mundo sabía que la teoría era cierta. El astrónomo británico Archie Roy ha descubierto una nueva rama de la ciencia, la arqueoastrología, que estudia cómo los antiguos pueblos interpretaban el firmamento y cómo expresaban su admiración mediante sus monumentos. Se valen de ordenadores para recrear los cielos del pasado para descubrir lo que pudieron significar en la antigüedad. Por desgracia, hay una tendencia entre los egiptólogos, que no tienen una gran formación en astronomía, a no creer que los acontecimientos astronómicos controlaron los acontecimientos terrestres. Lo que ocurre es que hemos dejado de observar la naturaleza. Hemos dejado de observar el cielo, el sol. La gente apenas ve amanecer en las ciudades. Ya no hay inundaciones en Egipto, son controladas por presas. No observamos la naturaleza que nos rodea. Pero los egipcios eran maestros de la observación. Por la noche veían las estrellas, veían la Vía Láctea en todo su esplendor, veían a las estrellas morir en el oeste, al atardecer. Ahí es donde las estrellas mueren, es algo que se puede observar. Por tanto, los muertos deben llegar al mundo cósmico como las estrellas, por el oeste. Egipto era profundamente consciente del universo que lo rodeaba y se sentía dominado por las leyes del orden cósmico. Este orden cósmico fue establecido al principio de los tiempos. Este orden era perfecto y mantenía la armonía y el equilibrio entre el mundo natural y el cosmos. Tal como es arriba, lo es abajo. La diosa Maat dominaba el mundo de los dioses y también el inferior. El orden cósmico, o Maat, la idea con la que los egipcios tocaron la eternidad y los movimientos lentos y majestuosos del tiempo.
Los egipcios veían el mundo y el tiempo de una manera muy diferente. Nosotros corremos hacia Dios sabe dónde, siempre hacia adelante, y nunca volvemos al punto de origen. Ellos veían el tiempo en ciclos que volvían continuamente al punto de origen. Estos ciclos de tiempo quedaron grabados en el mito de la creación de Egipto. Al principio surgió un montículo de un océano de caos. Sobre él apareció el Creador, el dios del sol Ra. La primera salida de sol se produce en este montículo. Y la primera aparición de vida, con un ave mágica, un ave de fuego, el ave fénix, llega y emite el primer sonido. Así comienza el tiempo. El sonido del ave fénix fija los ciclos del orden cósmico, los ciclos del tiempo. Y cuando termina el ciclo, el ave fénix volará de nuevo para fijar otro nuevo círculo en movimiento. Sobre ese montículo de creación se creó posteriormente Heliópolis, la ciudad del sol, el gran centro del saber de Egipto, donde los sacerdotes formularon sus ideas del universo. La propia tierra de Egipto explica por qué sus gentes se sentían dominadas por Maat, el orden cósmico que gobernó los ciclos de la naturaleza. Todo Egipto sería así, de no haber sido por un milagro de la naturaleza. Egipto es un regalo del Nilo, y el Nilo desde tiempos inmemoriales tiene un ciclo. Todos los años, como un reloj, las aguas del Nilo crecen e inundan la tierra, convirtiendo todo Egipto en un milagro de abundancia y prosperidad. Para comprender el antiguo Egipto, hay que comprender el Nilo y sus ciclos. Esa es la clave de Egipto, su magia, su sabiduría y sobre todo, su concepto cíclico del tiempo y de la eternidad. Por eso, no es de extrañar que se centraran en este milagro anual. Un milagro anual. Todos los años, cuando un sol abrasador alcanzaba el solsticio de verano a mediados de junio, Egipto estaba reseco y azotado por el calor de un sol abrasador. Todos los años el Nilo se reducía a un hilo de agua y los hombres y los animales luchaban por sobrevivir. Pero los antiguos egipcios desconocían que los grandes lagos de África, llenos hasta los bordes, provocarían torrentes de agua en el norte para rescatar a Egipto. Todos los años, Egipto renacía. Así expresaba su sobrecogimiento por el milagro anual de la resurrección de sus dioses. Verde como las nuevas cosechas era el dios del renacer, el señor de la vida eterna, Osiris. Bandadas de ibis llegaban antes de la inundación como si fueran heraldos de un inminente renacer y como símbolo del gran Tod, el señor de la sabiduría y heraldo de los dioses. Los antiguos egipcios eran unos magníficos observadores de la naturaleza y no pudieron evitar darse cuenta de que el ciclo del Nilo coincidía con el ciclo del Sol y las estrellas. Asimismo, Egipto vio elementos cósmicos aún más grandes en el ritual anual del renacimiento. La estrella más brillante del cielo, Sirio, no se veía durante 70 días. Pero al comienzo del solsticio de verano, justo antes de la salida del sol y la llegada de las inundaciones, Sirio reaparecería de repente y brillaría sobre el horizonte. Estos 70 días eran considerados un periodo de magia y metamorfosis de la estrella. Estos 70 días eran tan importantes que cuando preparaban a las momias, las dejaban durante 70 días antes de celebrar el renacer. Y esperaban. Y por un maravilloso milagro, la estrella reaparecía. Cuando el sol se alzaba con el solsticio de verano y cuando la inundación se producía.
No es de extrañar que esta estrella se convirtiera en la estrella del renacer, en uno de los grandes mitos del hombre. El mito del primer tiempo, el Zep-Tepi, o la Edad de Oro, es decir, cuando los dioses dominaban la tierra y Osiris y su consorte Isis trajeron esplendor, sabiduría y conocimiento a la tierra de Egipto. Pero Set, su hermano, creció lleno de celos y sintiéndose traicionado, por lo que mató a Osiris. El mundo se sumió en un caos cuando Set cortó el cuerpo de Osiris y escondió sus trozos y su sangre por todo Egipto. Pero Isis, su fiel consorte, le buscó por cada rincón, reunió los trozos de su amado Osiris y los envolvió en lino haciendo de él la primera momia de la vida eterna. Sin embargo, no pudo encontrar el falo, por lo que fabricó un falo de oro que la fecundó con su simiente y dio a luz a un hijo de Osiris, Horus, el hijo divino. Horus se convirtió en el primer hombre dios, en el primer faraón que dominó Egipto. Todos los faraones que le siguieron se creyeron reencarnaciones de Horus. El mito del renacer. Egipto renacía cada año. Algo que también ocurría en el firmamento en esa época mágica del año cuando llegaban las inundaciones del Nilo. Era el momento mágico que esperaban todos los años. Era el gran día del renacer, con la gran constelación de Orión planeando al este y admirando el acontecimiento. Orión es Osiris, y luego se ve la constelación de la diosa Isis, Canis Majoris. Y desde dentro de esa constelación, como si del vientre de la diosa Isis se tratara, emerge la estrella Sirio, que es Horus. Horus es la estrella Sirio, la estrella del Hijo Divino. Y eso era lo que veían, el brillo de la estrella de Horus, la estrella Sirio, su luz apareciendo por primera vez al amanecer, mezclándose con los rayos del nuevo sol del solsticio de verano. La estrella renacida tras 70 días y transformada en la gloria del sol naciente, se convertía en Horus del horizonte, en Ra-Horakhti. Entonces llegaba la inundación, Egipto renacía y los portales del firmamento se abrían. Y miren esto, aquí está Set bendiciendo al faraón en oposición a Horus, su archienemigo. Esto significa que orden y desorden forman parte del equilibrio cósmico, y Set tiene un importante papel en esta forma estelar, la constelación de la Osa Mayor. Los egipcios también la llamaban la pierna. Una de las cámaras de las pirámides de Giza apunta a ella, la de enfrente apunta a Sirio, convirtiendo este monumento en una metáfora de la resurrección, de la búsqueda de la vida eterna, cuando las almas iban al reino de Osiris y se unían a las estrellas del cielo. Pero, ¿en qué parte del cielo? Esta cámara de la pirámide parece tener la respuesta. Cuando los egipcios miraban al cielo de noche en el norte, veían un grupo de constelaciones que giraban alrededor del polo las 24 horas. Se trataba de las estrellas circumpolares, que los egipcios llamaban las imperecederas, las estrellas que nunca morían. Y esto se explica porque esas estrellas nunca se ponen. Por tanto, no es de extrañar que se quisieran unir a estas estrellas eternas. Entonces ahora sabemos que era un importante ritual que implicaba que esas estrellas se alinearan con las pirámides y los templos. El faraón y una sacerdotisa que representaba a una diosa llamada Shashet estiraban una cuerda para definir la dirección del templo, para que se alineara con las estrellas. Y a eso apuntaba. Apuntaba al grupo de estrellas que giraban en torno al polo, a las imperecederas, a las estrellas que nunca se ponían. Pero sobre todo apuntaba a esta constelación, la constelación que nosotros conocemos como Osa Mayor y que ellos conocían como la pierna.
Pero también había otra razón para que se dirigieran a esas estrellas. Las estrellas circumpolares giran y giran las 24 horas, por lo que se pueden utilizar a modo de reloj. Pero los egipcios también se dieron cuenta de la posición entre la estrella que veían en la Osa Mayor y la estrella Sirio. Era un ángulo de casi 90 grados, como la mitad de un cuadrado. Por tanto, lo que hacían cuando una estrella determinada estaba en un lugar determinado era predecir la salida de Sirio. Cuando el templo estaba alineado con las estrellas, el mito, la magia y la ley cósmica se unían. Era una manera de saber cuándo se producirían las inundaciones, una manera de predecir el milagro anual que hacía renacer a Egipto. Para Bufal, redescubrir este casi olvidado ritual fue un gran avance. Y aquí está Saset, que alinea el templo a las estrellas de la Osa Mayor. Está escrito por todas partes. El segundo descubrimiento se produjo cuando encontró códigos grabados en las piedras. Este es el faraón Djoser, que inició la época de las grandes pirámides. Esta estatua se encontró también en un misterioso cubículo de piedra apoyado en su pirámide en un extraño ángulo. Tuvimos mucha suerte de encontrar esta pieza en perfectas condiciones. Durante mucho tiempo se creyó que Djoser estaba mirando los mágicos y sagrados rituales de la corte, pero era imposible ya que está mirando hacia arriba, hacia el firmamento. ¿Por qué? Estaba mirando a un lugar en concreto, a 16 grados al horizonte y a 4 grados a la derecha del eje norte-sur del cielo. Está mirando el paso de esta estrella, está mirando a la Osa Mayor. ¿Pero por qué? La explicación es tan sencilla como espectacular. Si en este preciso momento giramos hacia el este, vemos el mágico momento de la salida de la estrella Sirio. El arquitecto diseñó un complejo basándose en el cielo y el renacimiento. Esa era la clave. Posteriormente, descubrí que este ritual se llevó a cabo durante toda la civilización egipcia y también durante el periodo grecorromano. Dendera, el gran templo que se construyó 2000 años después que las pirámides. Incluso en su última etapa, el antiguo Egipto susurra los mismos secretos sagrados aquí. Este templo tiene su eje principal alineado con la Osa Mayor, hacia el norte. Y esta es Saset, la diosa que hace coincidir el templo con las estrellas de la Osa Mayor. Está escrito por todas partes. Aquí se explica con todo tipo de detalles. La otra alineación del templo es con la estrella Sirio. Lo que parece confirmar esto es que hay pinturas que muestran a un rey Horus con una lanza apuntando a ese lugar de la constelación. La búsqueda de Bufal coincide con la de otros que estudian cómo los reyes y sacerdotes antiguos relacionaban la astronomía con los monumentos de la Tierra. Me interesan mucho los monumentos sagrados. Por un lado tenemos el orden cósmico y por otro el orden de la Tierra, y se pueden establecer conexiones entre ellos. Tenemos ejemplos muy famosos de ello en otras culturas, como es el caso de Stonehenge, que expresa que el nivel cósmico y el terrenal se pueden comunicar. Y eso es lo que tenemos aquí, en las pirámides. Tenemos estas cámaras que dirigen al rey a la región norte, a las estrellas circumpolares. En el libro de los muertos de Egipto se revela el secreto de las pirámides de Giza. La clave está en un espectáculo dramático de muerte y renacimiento. La Tierra es un reflejo del firmamento. Hoy en día
Hay mucha gente que cree que eran solo antiguas supersticiones de los pueblos primitivos. Pero lo cierto es que también en esa época hubo Einsteins. Mediante la recreación de un antiguo ritual, Bufal llega a nuevas conclusiones. Sobre todo en cuanto a la diosa Sasset y a las estrellas. Sasset. Pero aquí está anotando los aniversarios, las grandes festividades de Heb-Sed. Sasset tiene otra importante misión: anotar los años de reinado del rey. Lo que tiene unas implicaciones tremendas, ya que eso significaba que ostentaba el poder de decidir cuánto tiempo duraría su reinado, cuánto tiempo viviría, los años de su vida. Eso era lo que significaba. Esto también está relacionado con ello. El primer complejo de pirámides, la pirámide de Djoser, en Saqqara. Aquí tuvo que demostrar su virilidad y su poder. Aquí tuvieron lugar grandes celebraciones, rituales, procesiones. También vinieron princesas y sacerdotes. Era como las corridas de toros. El público esperaba al rey, que salía al final casi desnudo, con solo un pequeño taparrabos y paseándose por toda la corte, un microcosmos de Egipto. Y si podía, demostraba su fortaleza, a veces incluso corriendo delante de un toro salvaje. Entonces, las multitudes le aplaudían. Pero si no lo conseguía, si consideraban al rey viejo o incapaz, el país sufriría el mismo destino y no lo permitían. Y las consecuencias eran terribles. El sacrificio del rey también se ha dado en otras culturas. Entre los celtas, los espartanos, los vikingos e incluso entre los dinka africanos hace poco más de un siglo. En el antiguo Egipto se podía acabar muy pronto con el rey. Pero el ritual de Heb-Sed siguió siendo muy importante en Egipto y otra razón para alinear los monumentos con el firmamento. Siempre ha sido desconcertante porque el enorme paso elevado que sale de la segunda pirámide por el lado de la Esfinge está a 14 grados de la línea central de la Esfinge. Vamos a verlo en el ordenador. Celebraban la festividad del 22 de octubre. Bueno, vamos a ver qué ocurre ese día. Podemos ver que el sol sale a 14 grados hacia el sureste, la misma alineación del paso a nivel de la Esfinge. Esto indica que una de las funciones de la necrópolis de Giza era celebrar la festividad real. Y eso se da en todo Egipto. El gran monumento de Abu Simbel, 15.000 años más reciente que las grandes pirámides y la Esfinge. Su eje está en un ángulo similar al paso a nivel de la Esfinge. El ángulo de la festividad, el anochecer del 22 de octubre, el día de Heb-Sed. Tristemente, el lago Nasser hace que la luz del sol esté difuminada, pero podremos ver la nitidez de la luz. Los babuinos lo iluminan primero. En la antigüedad estos babuinos bajaban a la orilla del Nilo y cuando salía el sol parloteaban y gritaban de alegría como si estuvieran hablando con el dios del sol. Después, la luz solar desciende y brilla sobre Ra-Horakhti y sobre el disco solar que tiene sobre la cabeza. Finalmente, la luz llega a los rostros de los 4 colosos que representan a Ramsés II, y en ese momento, la luz del sol llega a la parte posterior alcanzando también al propio faraón, Ramsés II. Y así, iluminado con Ra-Horakhti, aparece el dios del sol a la luz del sol. Entonces, ¿quién fue el faraón que sirvió de inspiración a estos monumentos del cosmos?
Toda esa atención al firmamento y la idea de los monumentos sagrados era la base del poder. El faraón basaba su poder en las estrellas. Y esto es algo bastante común en otras culturas, como la China, por ejemplo, donde el hijo del sol era el emperador. Se puede ver por todas partes. El rey, Horus. El rey, Horus. El rey es Horus. Es el dios del sol en la tierra. El objetivo no era construir núcleos residenciales, ya que es un dios terrenal, responsable de la ley cósmica. Egipto creía que la tierra era un reflejo del paisaje celestial y que todos los cambios que ocurrían en el cielo, los ciclos del sol y los cambios de las estrellas debían reflejarse en la tierra. Por tanto, tenemos 3000 años de existencia faraónica, y a medida que el cielo cambia de norte a sur, a lo largo de esos 3000 años, también lo hacen los monumentos. Y los lugares originales no solo cambian de ubicación, sino también de orientación, para una perfecta sincronía con el cosmos. Tal como es arriba, lo es abajo. La ley cósmica se basa en los cambios, y si se comprende eso, se puede descifrar Egipto. Contornos de una religión celestial en la que los reyes y los sacerdotes obedecen las leyes del universo y el curso del sol y las estrellas a la hora de construir sus monumentos. Bufal descubre nuevos elementos del alma del antiguo Egipto. Descubrimientos que no hubieran sido posibles sin conocimientos astronómicos debido al concepto egipcio de los ciclos del tiempo. Los egipcios crearon un ciclo referente a dicha estrella, y yo creo que el sol es la clave para comprender todo el sistema que tenían en esa época. Ellos concibieron un calendario solar. Centraron todas sus creencias religiosas en la salida del sol en el solsticio de verano, justo cuando esa estrella aparece. Y mencionan que el ave fénix da inicio al tiempo. Ese era el año nuevo egipcio, cuando veían volver al sol a la misma posición 365 días después. Sin embargo, también se dieron cuenta de que su día de año nuevo se alejaba del verano cada vez más. ¿Por qué? Porque la verdadera estrella solar tiene 365 días y un cuarto. Nosotros añadimos un día extra, el 29 de febrero, para ajustar este desfase, el año bisiesto. Pero los antiguos egipcios no lo hacían. Para ellos era una orden sagrada de los dioses y no se podía modificar el calendario. Por tanto, cada 4 años el día de Año Nuevo se retrasa un día, y cada 8 años, 2 días, y así sucesivamente. Eso crea un ciclo diferente de tiempo. Significa que las estaciones se ven modificadas con el año artificial o el año no preciso, y por tanto deben transcurrir cientos de años antes de que el status quo se repita. Eso es lo que se conoce como ciclo zodíaco, que evidentemente era una gran celebración. Los historiadores griegos lo denominaron ciclo zodíaco por Socis, que para ellos era Isis, de cuyo vientre surgió Ra-Horat-Ki, el día que Egipto renació. Y aunque el momento mágico de renacimiento ocurría todos los años en el solsticio de verano, el día de Año Nuevo del calendario egipcio, el nacimiento de Ra, se alejaba cada vez más. Debía transcurrir un ciclo de 1460 años, 4 años de 365 días, es decir, 1460 años, para volver a su posición original, el retorno del ave fénix.
El ciclo comienza el 21 de junio, cuando el sol sale por el norte. Perdiendo un día cada 4 años, cada nueva generación de egipcios veía el día de Año Nuevo después y la salida del sol más lejos del norte. A lo largo de los siglos, el Año Nuevo se acercaba cada vez más al invierno. El sol salía cada vez más cerca del sur, hasta alcanzar el solsticio de invierno después de 730 años. Y después volvía al norte, y el Año Nuevo se empezaba a acercar de nuevo al solsticio de verano. Completaba el ciclo 1460 años después. Es el encuentro del Sol con la estrella Sirio y el desbordamiento del Nilo. Pero, ¿qué ocurría entonces? Por los griegos que visitaron Egipto en el último período, sabemos que el principio o fin de ese ciclo, que los griegos conocían como ciclo zodíaco, fue en el año 139. Tenemos una fecha de referencia, el año 139 después de Cristo. Los romanos describen Egipto en una explosión de celebración. Había empezado otro ciclo, 1460 años antes, en el 1320 a.C. 730 años antes, el día de Año Nuevo había caído en el solsticio de invierno, en el 2050 a.C. Por tanto, otros 730 años nos situaría en el 2780 a.C. ¿Qué ocurría en esas fechas? Bueno, en el año 2780 a.C. vemos una gran actividad, una explosión de construcción. Se construyen pirámides en el norte, el templo de Heliópolis, la ciudad de Memphis, los templos solares de Abu Ghorab. Siglos antes, la capital de Egipto se había trasladado de Hieracómpolis, en el sur, al norte. Fue entonces cuando comenzó la época de las grandes pirámides. Aquí empezó todo. En el 2800 a.C. hubo una fiebre de construcción, una explosión que transformó todo el paisaje. Y este es el primer complejo de pirámides en la historia de Egipto. El complejo era un recinto amurallado lleno de protuberancias, entradas y paneles. Si se cuentan los paneles de los 4 lados de la muralla, vemos que hay 1460. El ciclo del Fénix zodíaco. ¿Puede tratarse de una coincidencia? En el año 2780 a.C. tuvo lugar el nacimiento de Ra-Horakhti, en el solsticio de verano, cuando el sol salió en el extremo norte. Esto significa que en 730 años, el día de Año Nuevo coincidirá con el solsticio de invierno en el sur. Y si es cierto que los antiguos egipcios creían que su tierra era el reflejo del firmamento, debería haber un centro en el sur, construido 730 años después, tras el establecimiento del calendario, es decir, en el solsticio de invierno. ¿Y qué encontramos allí? El centro de Karnak, que se empezó a construir en el año 2050 a.C., justamente 730 años después del establecimiento del calendario. Y vemos que su eje apunta al solsticio de invierno. Estoy convencido que el deber de estos grandes reyes solares de Egipto era conservar el orden cósmico y seguir sus cambios a lo largo del tiempo. Estoy convencido de ello. No querían construir núcleos residenciales, sino edificaciones para el sol, para el regreso del ave fénix, que tenía lugar en esas fechas predeterminadas.
La construcción del centro de Karmak empezó en el año 2050 a.C. Y si añadimos 730 años, nos situamos en el 1320 a.C. Deberían producirse algunos acontecimientos mayores, como que un faraón trasladara la capital del sur al norte. ¿Y con qué nos encontramos? Con el herético faraón Ajenatón, que trasladó la capital a una nueva ciudad, a Tel el Amarna. En el decenio anterior al año 1320, cuando se produce el gran nacimiento de Ra y termina el ciclo sociaco, aparece la figura más enigmática de la historia de Egipto, Ajenatón. Introdujo cambios espectaculares. Los egipcios adoraban a muchos dioses, pero él les dijo, no, debéis adorar a un Dios universal. Era un hombre muy profundo que creyó en las cosas que creemos hoy en día, un Dios universal. Y por eso yo siempre digo que hay que reconocer la superioridad de Ajenatón. Ajenatón se deshace de todo tipo de iconografía, conservando únicamente el disco solar como imagen del dios del sol. Y después hace algo aún más radical. Hay que entender el modo de pensar de este enigmático faraón. Ha habido 1400 años de espera para que se reinstaure por sí mismo el orden cósmico. Y él es el elegido. Es el faraón que nace en esa época. Debía de creer que era una especie de mesías solar, el responsable de reinstaurar el orden. Esa fue la gran visión de Ajenatón, y quería hacerlo con tal fervor que fue contra todos sus consejeros y se llevó a todos los sacerdotes, a toda la nobleza y a toda su familia en un éxodo masivo a una nueva ciudad, Tel el Amarna, donde manda construir un templo en honor al dios solar, el Atón. ¿Podría el ciclo sociaco que se acercaba a su fin haber inspirado la revolución de Ajenatón? Yo esperaría a conseguir pruebas concluyentes para hacer esa afirmación. Pero es una idea muy interesante, ya que el ciclo sociaco estuvo en la mente de los egipcios durante unos 3000 años. Lo más interesante son los 730 altares, de nuevo el número sociaco. Se trata de un periodo que ha fascinado a generación tras generación, pero no hay nada más fascinante que la enigmática reina Nefertiti, que probablemente se bañaba ahí, en esa piscina. El único error que cometió Ajenatón fue hacer que los egipcios adoraran al nuevo dios a través de su imagen. Los egipcios creyeron que había una conexión entre él y Atón. Él era el dios. Y cuando murió, Atón desapareció y resurgieron otros dioses. Me encuentro en la entrada del gran templo de Atón, que medía 500 metros. Pero esto es todo lo que queda de él, escombros y polvo. El año posterior a la muerte de Ajenatón es el 1320. Es una época de revueltas, de luchas civiles e incluso de invasiones. La ideología sociaca parece desvanecerse. Sin embargo, hay otro fenómeno que lleva a Bufal a conclusiones bastante controvertidas sobre el antiguo Egipto y su percepción de las estrellas. Cuando se refieren a las estrellas, no se refieren solamente a su viaje por el cielo. Hay que tener en cuenta otra cosa. ¿Recuerdan esto? Una peonza. Imaginen que esta es la Tierra y que cada vuelta es un día. Miren qué ocurre.
Es muy sencillo para los astrónomos. Lentamente el eje de la Tierra cambia de dirección, por lo que se anticipa un poco año tras año la época de los equinoccios. Y el efecto de esto es que las estrellas parecen moverse lentamente en un ciclo de 26.000 años que llamamos precesión. La precesión hace que nuestro Sol parezca salir en diferentes constelaciones en periodos de 2000 años y que las estrellas asciendan o desciendan según las épocas. Bufal cree que los egipcios se dieron cuenta de ello con el tiempo. Este templo de Elefantina en el sur lo demuestra. Satet, la diosa del desbordamiento del Nilo. Este era su templo, cuyos orígenes se remontan a los primeros tiempos, alrededor del 2500 a.C. Pero también hay templos construidos unos encima de otros a modo de torre. El templo que estamos viendo es el templo final que construyeron después de Cristo. Lo más interesante es el eje de los templos sucesivos, ya que se dirigen a la estrella Sirio, lo que demuestra su obsesión por dicha estrella y cómo la observaron en las diferentes épocas. Se puede ver en Dendera o en el templo de Karnak. Aquí también se puede apreciar cómo el eje del templo cambia en la dirección de la estrella del norte. Si el antiguo Egipto percibió la precesión a lo largo del milenio, Bufal puede estar ante una impresionante conclusión relacionada con el núcleo del ser, donde todos los mitos convergen, el Zep-Tepi, o primer tiempo. El antiguo Egipto creía que aquí es donde todo empezó, el montículo de la creación. Pero ¿cuándo empezó? Hay una gran controversia sobre la época de la Esfinge. Algunos creen que es miles de años más antigua de lo que se pensaba, pero de lo que no hay duda es de hacia dónde mira. Mira hacia el este, donde el sol sale en el equinoccio. Evidentemente es un fechador de tiempo, pero un tiempo inicial, el comienzo de los tiempos, el Zep-Tepi, cuando el rey león de la tierra miró a los leones cósmicos y al sol del firmamento en el año 11.500 a.C. 11.500 a.C. Los astrólogos llamarían a esta época la época de Leo, porque el sol salió en esa constelación. Y si el antiguo Egipto creía en la idea de tal como es arriba, lo es abajo, el león de la tierra miraría al león del firmamento. La idea de ser un león. Las inteligentes personas que construyeron estos monumentos eran muy inteligentes y no hicieron nada al azar. Tuvieron mucha lógica de acuerdo con sus creencias. Siempre la tuvieron. Y hay más cosas que demuestran que construyeron escenarios increíbles. ¿Recuerdan la precesión? 11.500 a.C., época en que Sirio apareció por primera vez en tierras egipcias en el mágico día del Renacimiento. De esto hablaban los egipcios cuando se referían al primer tiempo y a la llegada del Fénix para crear el ciclo del tiempo. Vamos a analizar este paisaje, esta región, este lugar donde comenzó el principio de los tiempos, el Tep-Tepi. Con los faraones, las pirámides de Giza estaban coronadas con piezas de oro. Los egiptólogos se han empezado a preguntar si era para conectarlas con otros monumentos que se encontraran a la vista. El padre de la astronomía, el griego Euxodo, describe una torre enorme donde los sacerdotes egipcios iban a observar las estrellas, en un lugar conocido antiguamente como Letópolis, a unos 30 kilómetros al norte de las grandes pirámides. Su diagonal apuntaba al gran templo de Heliópolis. Las tres formaban un triángulo recto, visible día y noche, ya que el sol y la luna iluminaban sus extremos dorados. Imaginen que están en Letópolis en aquella época, en el año 11.500 a.C., y que se encontraran mirando al sur. ¿Qué verían? Un paisaje muy parecido al del cielo, el Nilo alineado con la Vía Láctea, las tres estrellas del cinturón de Orión justo en el mismo ángulo,
y en la misma configuración que las pirámides de la Tierra. Y al este, esto es lo que habría. La constelación de Leo. Este Orakti en el cielo justamente sobre el templo de Ra Orakti. Y un poco más tarde se vería el sol resplandecer sobre el templo. Todo no puede ser coincidencia. El firmamento, encerrado en la imagen de un increíble y distante pasado. Bufal tiene todavía más razones que apuntan al año 11.500 a.C. Para los antiguos egipcios, los 70 días en que la estrella Sirio desaparecía del cielo eran cruciales. Momificación. Todo Egipto esperaba el momento del renacer durante esos 70 días. Ahora veamos qué ocurre en el cielo durante esos 70 días. El sol está aquí, en esta posición en Leo, cuando la estrella renace al amanecer. Pero vamos a ver qué pasa 70 días antes. Todo el paisaje solar parece escabullirse a medida que hacemos retroceder al sol. Estaría por aquí, en el lado oeste de la Vía Láctea. Si la teoría de tal como es arriba lo es abajo se demuestra, el oeste de la Vía Láctea nos debería llevar al oeste del Nilo. Si esta teoría es correcta, estas tres estrellas representan a las tres pirámides de la Tierra. Sabemos que las pirámides están a unos 950 metros de distancia. Si utilizamos la misma escala, esta distancia debería ser unos 9,5 kilómetros. Por tanto, deberíamos encontrar algún templo del sol, algún puerto donde el sol esté a punto de atravesar la Vía Láctea e ir hacia la constelación de Leo, el templo de Orakti en el cielo. Pues bien, vamos a ver lo que hay en la Tierra. Tal y como creíamos, aquí lo tenemos, el templo solar de Abu Gorab. Si seguimos la alineación de este eje, vemos que hay exactamente 9,5 kilómetros de distancia con las grandes pirámides de Giza. Esta zona de aquí parece un puerto religioso, donde habría barcos y un paso elevado rumbo a Heliópolis en esa dirección. Estamos ante un paisaje interrelacionado. Heliópolis, Giza, Abu Gorab, que parece reflejar exactamente el paisaje solar. ¿Un espejo del cielo del 11.500 a.C.? Parece bastante rocambolesco. ¿Sugiere Bufal que estos monumentos fueron construidos miles de años antes de lo que se pensaba? Todo empezó aquí, en el año 2800 a.C. No, a excepción de la Esfinge, quizás. Es el primer complejo de pirámides de toda la historia de Egipto. Su teoría sugiere que en los albores de la historia, Egipto sintió la necesidad de grabar determinados recuerdos en piedras de miles de años de antigüedad, con el objeto de recordar siempre cómo empezó todo. La Génesis. Pero, ¿ocurrió tal acontecimiento? Egipto experimentó unos cambios enormes y espectaculares a finales de la época glaciar, ya que enormes inundaciones cubrieron las llanuras. La época en que el hielo empezó a derretirse, cuando los polos tomaron nuevas posiciones, cuando algo exterminó a los animales de Norteamérica. Los mamíferos que eran más grandes que los coyotes se extinguieron. Y ese es el efecto de una gran catástrofe. Cuando la temperatura media del mundo no bajaba de los 5 grados. Y ese cambio se produjo en un periodo de 3 años a un par de décadas únicamente. El fin repentino de la época glaciar. Alrededor del 11.000 a.C., cuando los niveles del mar subieron y dieron lugar en unas cuantas décadas al Mar del Norte y al Báltico. Asimismo ocurrió en el corazón de África. Los grandes lagos crecieron y se unieron unos a otros. Lluvias torrenciales inundaron el África central y una enorme corriente llenó primero las cuencas de los pantanos y después llegó a los valles, dando lugar al pequeño Nilo Azul, que nace en Etiopía.
Donde hoy está la ciudad de Jartum, el Nilo azul y blanco confluyeron en un río que iba a dar forma y destino a Egipto alrededor del año 11.000 a.C. ¿Fue esto el Zep Tepi, el origen de los tiempos? Pero ¿cómo una sociedad primitiva conserva la memoria de miles de años? Imposible. Pero el antiguo Egipto y lo que lo precedió no solo registró los años, registró los ciclos del tiempo, los ciclos zodíacos. En los albores de la historia, el faraón Djoser lo hizo con el primer complejo de las grandes pirámides. Pero si sabían aquello entonces, ¿conocerían también el ciclo anterior y el anterior? El origen de los tiempos. Bufal encuentra la conmemoración en sus mitos y monumentos y también en las estrellas. Alejandría, al principio de nuestro tiempo. Julio César está demasiado absorto en los misterios de Egipto como para escuchar a los embajadores de su última reina, Cleopatra. Los cronometradores de Julio César utilizan un calendario lunar confuso e impreciso. Julio César tiene mucho interés en el ciclo egipcio de 365 días. Un mecanismo superior para medir el tiempo. Habían comprendido el orden cósmico. No necesitaban modificar el calendario. Tenían un calendario que se restablecía a sí mismo cada 1460 años más o menos. César termina dando nombre a los meses que hoy conocemos, diciembre, enero, y adopta el calendario egipcio, pero no completamente. Toma los 365 días y un cuarto y seguimos ajustando ese desfase. A diferencia de los grandes ciclos egipcios de tiempo, nuestro tiempo va hacia adelante. Dios sabe dónde. Ahora necesitamos el sonido y la luz para evocar la grandeza de un pueblo que quiso construir el cielo en la tierra. Hoy apenas alcanzamos a ver las estrellas y mucho menos la Vía Láctea. No disfrutamos de su magia. Nos hemos robado a nosotros mismos la grandeza que un día tuvimos.